Cuando voy a hacer mi declaración de impuestos, se descubrió que mi hija me había robado la identidad. ¡Qué bien! Doctora, vive puesto por culpa de... ¿Tú tienes un grillete puesto? Por culpa de ella. Tú estás bajo fianza. El robo de identidad trae una pena máxima de 15 años de cárcel. Ella y la amiga de la contadora se habían confabulado. La amiga está presa. Al Capón no lo agarraron por criminal, por matón y por mafioso. Lo agarraron por los taxis. Traje a mi novio, quisiera que pasara conmigo a apoyarme. ¿Ustedes tienen relaciones íntimas? Sí. Él está abusando de una menor de edad, doctora. Él está amenazando a mi hija, yo lo sé, doctora. Tengo evidencia donde este desgraciado está abusando ¿Tiene la de mi evidencia? hija. Sí. Óyeme lo que te voy a decir. Óyeme lo que te voy a decir. Fíjese cómo le Óyeme está lo que te tratando, voy a de cómo decir. le- Te vi lo que hiciste. Con este Malcriado, desgraciado. estúpido, mantenido. ¿Por qué tú aguantas eso, querida? Mírame, ¿por qué tú aguantas eso? ¿Por qué? El escritor español Rafael Barret dijo: un ladrón es un financiero impaciente. Oiga usted. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver al financiero impaciente del primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, soy yo la que he sublevado a la familia Espinosa del piso. Lo que nos ha destruido es económicamente y moralmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Teresita. Sí, Usted es la demandante del caso. ciertamente. Explícame tu demanda contra José y qué exiges para resolver este caso. Ok, mi demanda contra José. José es mi hermano. Ah, ok. Y yo lo estoy demandando porque quiero que él desaloje mi casa con sus hijos y mi mamá también. Quiero que dejen mi casa. Todo el mundo. Todo el mundo. O sea, que en tu casa está viviendo ahora mismo tu mamá, tu hermano José Ajá. Y sus 3 hijos. y 3 hijos. ¿Y la esposa? En Cuba. Ah, ok, no está la esposa viviendo. Y tú quieres que todos se vayan de tu casa. Ajá. Ahora explícame el por qué. Por la ingratitud. Porque, mire, señora, yo he sido doctora, yo he sido la persona que siempre se ha ocupado de ellos. Desde que yo me fui de Cuba, los he ayudado económicamente. Ellos vivían en una situación muy deplorable en Cuba. Yo los he ayudado económicamente, me he ocupado de mis sobrinos. Porque tú estás aquí ¿desde cuándo? No, yo aquí llevo ya 3 años, pero yo desde muchos años me fui de Cuba y viví en Italia y siempre me he ocupado de ellos. Yo le pagué el viaje a mi mamá para venir para acá. Hace 8 años que mi mamá reside aquí. Yo llegué hace 3. Como yo soy la joven y la de la fortaleza de la familia, cuando yo llegué aquí, alquilé una casa, le puse la casa a mi mamá, los reclamé a él y a sus hijos y los traje para acá. ¿Me entiendes? Para darle una vida digna, no como vivían ellos allí, que no tenían ni papel para limpiarse, como digo no yo. para robarnos. Yo no te he robado, José. No. Yo no te he robado. Simple y llanamente que cuando llegó el tiempo de hacer los incontados, doctora, yo le dije a él para hacer los incontados. Y él estuvo de acuerdo. Para presentar los impuestos, la declaración de impuestos. Para la devolución de impuestos. Y él estuvo de acuerdo. Yo lo llevé a la oficina de la La contadora. La contadora, exacto, disculpa, para hacer los incontados. La amiguita tuya, la amiguita. Sí, ok, amiga o no amiga, eso es irrelevante, no cuenta. Él aceptó reconoció de que sus hijos están a mi cargo porque yo soy la que se ocupa de esos niños, como yo soy la única que trabaja. A sus hijos los visto, los da de comer, los llevo a la escuela, todo lo hago yo. Esos son niños reclamados. Él no sabe de dónde comen los niños ni de dónde come él. Él no tiene idea de qué es pagar un alquiler, de qué es pagar un bill, de qué es pagar un cable. Porque el cable tiene pena tener ahora, porque en Cuba no tenía cable. Y me orinaba en un baño público, en un solar. Y entonces él me viene a acusar a mí de que yo le robé su dinero de su incontá. Por culpa de él. Eso no es verdad, doctora. El problema fue el siguiente. Espérate. A ver, él tenía que hacer una declaración de impuestos también, ¿no? Él no sabía, yo se la hice. Él fue conmigo. Pero era la de él. Sí.
Yo no sé nada de este país, doctora. Y los niños, los hijos de él, pues los reclama él en sus impuestos, ¿no? Sí, pero están a cargo mío, los pusimos a cargo mío. Él aceptó de que los niños... tú me dijiste a mí. En tus impuestos los pusiste tú. En tu declaración de impuestos. Sí. ¿Pusiste todos los niños? Sí. ¿Y él los puso también? No, él accedió, porque yo soy la que se está haciendo cargo de esos niños. No, porque yo no sabía cómo se tramitaban esos papeles. Sí, no sabía Y me cómo diste se- 500 pesos. Bueno, entonces tú pides que él desaloje tu casa, pero tú dices que es por ingratitud. Sí, señora, sí. Pero por es que ingratitud. ingratitud no es una causa legal para desalojar. No, el problema es el siguiente, el caso no termina aquí. Él después me denunció por robo. Él me denunció por no te robo, porque yo denunciamos, le robé por fuimos robo a de identidad. averiguar. Doctora, y Indagamos. viven puesto por culpa Tú tienes de un él. grillete puesto. Por culpa candado de que él. pusieron. Tú estás bajo fianza. Sí, por culpa de él, porque él... A ver, enséñamelo de nuevo. Pero para verlo bien, hija, modélalo. Dice, estafador o lo que es ladrona. O sea que tú estás bajo fianza. Exactamente, porque él... ¿Te arrestaron? Sí, me arrestaron y yo estoy bajo investigación porque él me denunció por robo de identidad y por estafa. Yo, señora doctora Polo, yo que los he mantenido y los he ayudado. Ese candado lo Los he tiene por tu ayudado. mala cabeza. No Igual- por mi mala tu amiguita, cabeza. ¿dónde está tu amiguita? ¿Tu amiguita dónde está? Venganza, no por ingratitud. No, por venganza y por ingratitud, señora. Él no Por sabe. venganza y Él por no sa- ingratitud. Él no sabe, doctora, él no sabe. Mire, él, ¿cómo ha sabido ahora ir a reclamar, no? Ir a reclamarme el dinero. ¿Qué sabe Dios que hubiera hecho el uso con esos $6,000, señora? Bueno, lo que hubiera hecho los hijos son míos. Pues alquilar una casa, darle de comer a sus hijos. Sí, como hice con el dinero que le di, que se lo fue a beber y a gozar. Pero ven acá, él trabaja. Él trabaja un día sí y un día no, doctora. Él trabaja, él tiene que presentar impuestos, él tiene que hacer una Pero declaración las de cuentas en la casa, doctora, las llevo yo. A sus hijos me ocupo yo. Él no sabe, él al final de mes no viene a donde estoy yo, doctora, a decirme, a ver, mi hermana, ¿qué es lo que hay que pagar? Mi hermana, si ¿Qué es lo cogiste que hay que 6,000 hacer? pesos y me dijiste Ellos no 500 sa- pesos. Él lleva aquí Y 12, 500 un después año. para que no abriera mala boca. Discúlpame, él lleva aquí un año. Entonces tú que dices que los niños los mantienes tú. Sí, porque él no sé. A ver, él ha venido alguna vez a darme un dinero para comprarle un plumón a su ¿Tú hija. tienes alguna evidencia que enseñarme? Sí, bueno, la evidencia de tengo que la eso fue la que trajo él de lo de la acusa. Ah, ok. A ver, José, ¿cómo responde? Ella quiere desalojarte por ingratitud y venganza. Buenas tardes, doctora. Tremenda causa legal. Ajá. Doctora, ella me dice a mí de lo de inconstancia. Yo llevo 12 meses en este país. Hace 6 meses atrás, nosotros hacemos los inconstancias. Al mes siguiente, después de marzo, que llegan los inconstancias, ella me da 1.500 pesos. O sea, cuando llega el retorno de los incontables, lo que les devolvieron a ustedes de la declaración de A impuestos. ustedes no, a ella, porque ella los hizo electrónicamente. Ok, Así que le llegaron, porque yo no tenía tarjeta ni nada aquí de este país. Llegaron a mi cuenta. A su cuenta, ajá. Llegó directo a la cuenta el dinero. Ajá. Le Ajá. llegó directo a la cuenta A de ella. Ella me da 500 pesos, yo me pongo muy contento, 500 pesos, yo no sé nada de esto. Voy a un trabajito que yo tenía aquí cerquita y entonces me pongo a comentar 500 pesos y me dice, muchacho, como que 500 pesos, ¿cuántos hijos vinieron contigo para acá, para los Estados Unidos? No, los 3. Dice, pues si por los muchachos te dan más. Cuando llego a la casa que me pongo a hablar con mi madre me dice que sí. Sí, pero que tú ella- no le dijiste lo que me costó traerte a ti y a tus hijos para acá. Ah, Pero mejor- entonces tú pero- les estabas cobrando No, los yo no le los estaba- taxes. Mejor me hubieras dicho que cuando yo llegara a este país, que tenía que trabajar para poderte pagar. Y no haberme porque engañado. tú no pensabas trabajar, tú pensabas que tú José, estabas en el solar José. en Cuba. En Tú no solar en pensabas Cuba. trabajar. ¿Cuánto tú aportas a la casa? Bueno, en estos momentos no estoy dando nada porque no Nunca has tengo aportado trabajo. nada, José. Llevo Nunca. 12 meses nada más en este país. Pero en el año que Viviendo llevas aquí, del cuento. ¿cuánto has aportado? Bueno, cuando he estado trabajando, lo que le he dado se lo he dado a mis hijos, pues tengo 3 hijos, ¿Qué le has no dado? a ella. ¿Pero qué cantidad? ¿Pero qué no puedes decir? He trabajado cantidad, poco doctora? tiempo, doctora. Poco Pero no me tiempo he puedes dar trabajado. un número. Porque no hay, es una mentira. 300 pesos a la semana. ¿Y tú lo 300 das pesos a la completo semana? a la casa? No, completo yo no lo he dado para la casa, no. Yo he cogido y he gastado con mis hijos. ¿Has estado con tus hijos? He ¿Te has cogido ido de para mí. rumba? ¿Y a de ella qué le fiesta? das por techo, comida, ese tipo de cosas? ¿Qué le pagas a ella? No, nada, le estoy dando porque no nada. tengo trabajo Es en estos free. momentos. Es un Nada. chulo. Porque la Yo negra creo está me dio aquí, mira, 500 pesos y cogió 6,000 pesos y pico. sudando. ¿Qué edades tienen los niños? Es un chulo. Tengo uno de 10, uno de 8 y uno de 7. 10, 8 y 7. 10, 8 y 7. Y ellos, naturalmente, los niños, ¿tú produces suficiente para que ellos coman o tu hermana es la que te ayuda para que ellos No, coman? mi hermana es la que me ayuda. Y Yo mi mamá. soy. Y mi Dame mamá. lo que tiene ahí en el... Señora, doctora, es para los niños y también mi niña. Yo soy, ellos ¿Alguien, no saben. ¿Alguien trae testigos? Sí, yo traje pero a mí testigos, lo que me doctora. preocupa de todo esto, Teresita,
es que tú estás arrestada. A ti alguien Esa te es la arrestó causa, por algo. Esa es la causa porque por lo que tiene el Así candado que vamos puesto, a hacer por su un mala corto cabeza. receso. Yo voy a mirar los papelitos. ¿Quién trae de testigo aquí? ¿Quién Yo Tú traes testigo, perfecto. Y cuando regresemos, continuamos viendo qué fue lo que pasó aquí, porque si hay un arresto, hay algo que está pasando. Regresamos enseguida. Se descubrió que mi hija me había robado la identidad. Ellas lo sabían, doctora, ellos lo sabían. O sea, que tu mamá de maldad te denunció. Básicamente tenemos robo de identidad y también tenemos la presentación de declaraciones de impuestos falsos y fraudulentos. Caso cerrado.